¿Qué pasa cuando crecer en la misma casa no significa, para nada, crecer en la misma familia? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en un tema que resuena en muchísimos hogares, aunque a menudo se quede ahí, en la sombra, el favoritismo parental. Y ojo, no hablamos de simples preferencias, ¿eh? Hablamos de las heridas neurobiológicas bien profundas que se crean y que, como veremos, afectan a todos los hermanos. Vamos a empezar con una pregunta, a ver si a alguien le suena esto. ¿Alguna vez un comentario que parecía inofensivo, un tono de voz o incluso un simple silencio ha desatado dentro una auténtica tormenta emocional? ¿Esa sensación de que una pequeña crítica se siente como una catástrofe total? Pues no, no es una exageración, es una reactivación. Y entender exactamente por qué pasa es el primerísimo paso para poder desactivarla. Bien, este va a ser nuestro mapa para los próximos minutos. Vamos a empezar por el mecanismo oculto del trauma, cómo funciona nuestro sistema nervioso. Después iremos a la raíz del asunto, la inmadurez emocional en la familia. Desde ahí analizaremos esos roles del hijo favorito y el rechazado. Y lo más importante, claro, terminaremos viendo cuáles son las claves para romper ese ciclo. Para entender de verdad por qué esa simple crítica puede sentirse como el fin del mundo, tenemos que ir un poco más allá de la psicología y entrar de lleno en la biología. Porque esa herida no es solo un mal recuerdo que tenemos por ahí guardado, es una respuesta grabada a fuego, literalmente en nuestro cuerpo. A ver, ¿cómo nace una herida de estas? Todo empieza con un hecho original. Imaginaos una comparación que duele, un elogio para un hermano mientras al otro se le ignora. En ese momento, sobre todo cuando somos niños, nuestro sistema nervioso lo interpreta todo con los recursos que tiene, que son muy poquitos, y saca una conclusión que es devastadora. No valgo o no me quieren. La emoción tan intensa de ese momento, el miedo, la vergüenza, actúa como un sello, como si grabara a fuego ese patrón en nuestras neuronas como una señal de peligro. ¿Qué pasa? Que años después, un estímulo del presente, un simple gesto, un tono de voz, dispara esa vieja alarma. Y aquí viene el error clave. La mente, en un segundo, recrea toda la historia original, como si estuviera pasando ahora mismo, generando un sufrimiento completamente nuevo sobre una herida que es antiquísima. Entonces, el punto crucial que tenemos que entender es este. El trauma no es tanto el evento que ocurrió, no es la historia, es la respuesta de supervivencia que nuestro cuerpo aprendió y que automatizó. Es literalmente una alarma corporal de peligro que se quedó encendida, que se quedó pillada, lista para sonar ante la más mínima señal. Y aquí la distinción es fundamental. No es lo mismo una herida puntual, por muy dolorosa que sea, que el daño que se crea a fuego lento. El favoritismo, la invalidación, el abandono emocional día tras día, durante años, en la infancia, cuando no hay escapatoria, eso crea lo que se conoce como trauma complejo. Y su impacto no es solo una alarma, es que moldea la identidad misma, nuestra capacidad para regular las emociones y, por supuesto, para relacionarnos con los demás. Vale, entonces, si el trauma es una alarma que se queda encendida, la siguiente pregunta es obvia. ¿Quién o qué la activó una y otra vez en estas familias? Pues la raíz del problema casi siempre apunta en la misma dirección, la inmadurez emocional de los cuidadores. ¿Y qué es esto de la inmadurez emocional? A ver, no es un juicio moral, no va de buenos y malos. Es un déficit en el desarrollo. Es básicamente la incapacidad de un adulto para gestionar sus propias emociones, lo que le lleva a tener una visión súper egocéntrica del mundo y, claro, a proyectar sus propias necesidades no resueltas en los demás, especialmente en sus hijos. Y esto es lo más devastador de todo. Un padre o una madre emocionalmente inmaduro no puede ver de verdad al niño que tiene delante, con sus necesidades y su personalidad. En su lugar, de forma totalmente inconsciente, ve una herramienta para calmar su propia ansiedad, para validar su autoestima o para proyectar sus miedos. Y claro, esta necesidad de los padres de usar a sus hijos como herramientas emocionales crea en la práctica una de las dinámicas más tóxicas que existen, la división de roles entre el hijo dorado, el favorito, y el chivo expiatorio, el rechazado. Aquí es donde tenemos que desmontar un mito fundamental. Es muy fácil creer que en esta dinámica uno sufre y el otro sale bien parado. Pero vamos, nada más lejos de la realidad. El hijo rechazado, el chivo expiatorio, sufre heridas muy visibles de abandono, de inferioridad, aprende la lección terrible de «no soy digno de amor». Pero el hijo favorito sufre un trauma igual de profundo, aunque esté mucho más escondido. Desarrolla un falso yo para complacer siempre, vive con un vacío existencial y un miedo que le paraliza al fracaso. ¿Por qué? Porque su lección fue «mi valor depende de lo que hago, de mi rendimiento». Al final, los dos son víctimas. Y claro, estas dinámicas dejan un montón de cicatrices en la edad adulta, sobre todo en la relación entre los hermanos. Es que, literalmente, crecieron en familias diferentes aunque vivieran bajo el mismo techo.
Uno, el favorito. A menudo necesita negar que pasaba algo malo para proteger su identidad, su rol, mientras el otro carga con todo el peso de la verdad y, lógicamente, del resentimiento. Este abismo de percepciones es lo que hace que la reconciliación sea tan difícil si no hay un trabajo de sanación muy profundo por ambas partes. Mirad, esta metáfora es simplemente perfecta para entender por qué estos roles son tan difíciles de soltar. Cada vez que la dinámica familiar se repite, el circuito neuronal se fortalece. Es como un trineo en la nieve. Con cada pasada, el surco se hace más y más profundo. Al final, la respuesta es tan automática, tan rápida, que se necesita un estímulo mínimo para que todo el patrón se dispare sin que ni siquiera nos demos cuenta. Pero, y aquí viene la buena noticia, esos surcos no son permanentes. La misma neuroplasticidad que los creó puede, por suerte, crear caminos nuevos. Y eso nos lleva a la parte más importante de todas. ¿Cómo narices se rompe este ciclo? Bueno, lo primerísimo de todo es cambiar la perspectiva. El ego, esa personalidad defensiva que creamos, el perfecto, el rebelde, el que siempre complace, no es el enemigo a destruir, para nada. Fue una solución de supervivencia brillante, ingeniosa y súper necesaria que un niño ideó para protegerse como pudo. El problema es que esa armadura de la infancia hoy se ha convertido en una cárcel en la edad adulta. El camino para salir de esta cárcel automática tiene estos pasos. Primero, reconocer la activación en el cuerpo. Sentir la opresión en el pecho, el calor en la cara, ese vacío en el estómago. Sentirlo antes de que la mente le ponga una historia encima. El segundo paso, y este es el más crucial de todos, es observar esa sensación física separada de la narrativa catastrófica que la acompaña. La sensación en el cuerpo es real. La historia de «me van a abandonar» es un eco, un fantasma del pasado. Tercero, validar esa emoción, darle la bienvenida. Es una respuesta legítima a una herida que fue muy real. Y finalmente, al no alimentar la historia, al simplemente quedarnos con la sensación física, permitimos que la energía de la emoción se disipe por sí sola, y el sistema nervioso, poco a poco, se calma. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Si toda esa narrativa dolorosa que se repite en nuestra mente una y otra vez, el «no soy suficiente, nadie me quiere, voy a fracasar», es solo una historia aprendida para sobrevivir, una historia que ya no es necesaria, ¿qué es lo que queda de verdad cuando por fin la soltamos?